Buenas y bienvenidos a mi canal, el de Andrés Mejía. Ok, el día de hoy vamos a proceder a la realización de un problema por medio del uso de la regla de la cadena para funciones multivariables. Mi nombre es Andrés Camilo Mejía y bienvenido hoy. Vamos a la primera pregunta. La primera pregunta consiste en una función que vive en R a la 3 que da así. Dada la función f con variables h, v y c, que corresponde a h a la 5 por b a la 4 más c a la 2 por seno de v, dado que h es igual a x, v es igual a y por x y c es igual a y al cuadrado, vamos a calcular la derivada de la función f en general con respecto a la variable x y acto seguido calcular la derivada de la función en general con respecto a la variable y, usando la regla de la cadena. Conociendo ya lo que es la regla de la cadena, podemos definir la derivada de la función f con respecto a x como la derivada de la función con respecto a su primera variable por la derivada de dicha variable con respecto a x, más la derivada de la función con respecto a su segunda variable por la derivada de esta segunda variable con respecto a x, y repetimos lo mismo con respecto a la tercera variable. Entonces sabemos que tenemos que obtener las derivadas de la función con respecto a cada una de sus variables y la derivada de cada una de esas variables con respecto a x para acto seguido sustituirla en la ecuación mostrada anteriormente. Entonces tenemos que derivada de f con respecto a h va a ser igual a 5h a la 4 por v a la 4 más 0. Derivada de f con respecto a v va a ser igual a 4h a la 5 por v a la 3 más c2 coseno de v. Derivada de f con respecto a c va a ser igual a 0 más 2c por seno de v. También hallamos las derivadas de las variables con respecto a x. Derivada de h de x con respecto a x va a ser igual a 1, derivada de v con respecto a x va a ser igual a y la derivada de c con respecto a x va a ser igual a 0. Entonces, ahora que sabemos a qué equivalen cada una de las derivadas, la sustituimos y obtenemos la primera función que tenemos arriba. Entonces multiplicamos y sumamos y tenemos que entonces que la derivada de f con respecto a x va a ser igual a 5h a la 4 por v a la 4 más 4h a la 5 por v a la 3 por y más c a la 2 coseno de v por y. Para simplificar un poco más las cosas, vamos a sustituir las variables v, h y c por su valor en x y y. Entonces tenemos que derivada de f con respecto a x va a ser igual a 5x a la 8 por y a la 4 más 4x a la 8 por y a la 4 más y a la 5 coseno de xy. Sé que pude haber sumado eso, el 5x a la 8 por y a la 4 con el 4x a la 8 por y a la 4, pero eso lo hace el estudiante que quiera. Entonces les dejo a ustedes para que hagan la derivada de f con respecto a y por medio del uso de regla de la cadena. Les voy a adelantar la respuesta y es la que están viendo en pantalla ahora mismo. Les voy a decir algo y es que van a ser exactamente casi lo mismo de la derivada anterior, puesto que la derivada de f con respecto a cada una de sus variables no va a variar. Lo que va a variar va a ser la derivada de las variables con respecto a esta nueva, porque antes estábamos derivando con respecto a x y ahora estamos derivando con respecto a y.